De este modo, ingresamos al ciclo sobre el Antiguo Testamento, algo que tanto nos interpela, nos lleva a querer saber cada día más y mejor. Hoy es el programa número 33 que hago sobre el Antiguo Testamento, compartiéndoles toda la historia de salvación que comienza con Abraham y culmina con Cristo. Y estamos en la segunda etapa, ya que la primera etapa fueron los libros históricos. Hoy es el octavo programa en que trato el profetismo. Luego vendrá la tercera etapa, que son los libros sapienciales. Y para ubicarnos en contexto, siempre tengamos en cuenta que una vez que murió Salomón, de acuerdo con la profecía de Agías, 10 de las tribus le serían dadas a Roboam, un servidor de Salomón, y solo 2 tribus a su hijo, que era Roboam. Jeroboam el servidor, Roboam el hijo de Salomón. Entonces se fueron 10 tribus para el norte y 2 para el sur. Por ese motivo, nosotros estuvimos analizando hasta ahora, esto es para que todo oyente nuevo se sienta ubicado en lo que estamos tratando, los profetas del reino del norte, que son Elías, Eliseo, Amós y Oseas. Como anticipé, hoy comenzaríamos los profetas del reino del sur, que como también anticipé en el programa anterior, tuvimos profetas antes de la cautividad, durante la cautividad y después de la cautividad. Antes de la cautividad nos vamos a encontrar con Isaías, la primera parte de la obra, que fue escrita por él, abarca los capítulos 1 al 39. También antes de la cautividad, o sea, de ser llevados a Babilonia a través del rey babilónico Nabucodonosor, también encontraremos a otro profeta que es Jeremías. Durante la cautividad aparece la segunda parte de la obra de Isaías, que abarca los capítulos 40 al 55. Y también durante la cautividad vamos a encontrar que Dios manda otro profeta, que es Ezequiel. Después de la cautividad nos vamos a encontrar con la tercera obra de Isaías, que abarca los capítulos 56 al 66. Les había anticipado, recuerdo, el miércoles pasado, que Isaías no tiene 3 libros, sino que es una misma obra dividida en 3 partes. La primera parte, vuelvo a decir, es lo que sabemos bien, porque hay veracidad y constatación exegética, que fue escrito por Isaías, o sea, del capítulo 1 al 39. Vamos a entrar entonces en el primer libro de Isaías. El primero de Isaías fue escrito por Isaías. Para ubicarnos, él nació en el año 765, por supuesto antes de Cristo. Todo esto es en función, la historia de salvación siempre es en función del Mesías, del Señor Jesús. Ahora, el segundo y el tercero pudieron haber sido escritos por otros profetas, acordándonos que hubo una escuela de profetas, a pesar de que el tercero es más apocalíptico. Pero esto es una noción general que les doy, como estoy presentando todo el Antiguo Testamento de un modo sencillo, como si fuera una película, para que ustedes puedan ubicarse en la historia, porque esto es lo más importante, saber todo lo que ha sucedido en preparación a la venida de Cristo el Señor.
Hubo problemas, lógicamente, políticos, religiosos. Vamos a ordenarnos y me parece que lo más importante para iniciar al primero Isaías es saber la vocación que Dios le ha dado. Dios los llama. Los profetas no son profetas porque se les ocurre ser profetas, sino porque están llamados por Dios. En el capítulo 6, versículos 1 al 13, ahí vemos la vocación de Isaías. Nace durante el reinado de Osías. Aquí es donde se empieza a usar la terminología Yahvé Sabaoth, que quiere decir Dios de los ejércitos. Así se refería a Dios en el lenguaje puro de Isaías. También considero que es importante históricamente saber que Isaías ejerció su profetismo durante 4 reyes del pueblo de Israel, o sea, no poco tiempo. Durante el reinado de Osías, de Joatán, de Ahaz y de Ezequías. Por eso es un profeta ciertamente que tiene oráculos muy fuertes y en medio de 4 reyes que guiaron el pueblo de Israel. En el capítulo número 4 encontramos que Isaías fue un hombre casado con una profetisa y tuvo 4 hijos con nombres proféticos. En el capítulo 8:1, ahí aparecen los 4 hijos que son Maer, Salal, Haz y Baz. Son los nombres típicos de esa época y en hebreo. Isaías, anuncia varias desgracias. Ese es un tema singular. Pero también vamos a ver citas puntuales, que son las que voy en mi análisis eligiendo para cada programa, para guiarlos correlativamente en el desarrollo de esta historia. Isaías los voy a ubicar en el capítulo 7. Siempre doy las citas que a mi entender son las más importantes para comprender lo que estamos tratando. Le dan forma a lo que estamos tratando. Repito, Isaías 7, del 3 al 9. Dice la palabra: le dije a Ahaz, alerta, pero ten calma, no temas, ni desmaye tu corazón. Esta es una frase profética que es muy interesante para, además de este contexto, aplicarla a la vida espiritual. Como les comenté en 2 oportunidades, yo sigo el método que se llama midráshico. El método midráshico, ¿a qué apunta? En palabras simples, apunta a la espiritualidad de la persona, a que la palabra nos deje una enseñanza. Y es el método más accesible para todo el pueblo, porque de eso se trata. Nosotros queremos conocer la palabra para aplicarla en la vida. En este caso, este mensaje: alerta, pero ten calma, no temas, ni desmaye tu corazón, hoy puede ser un mensaje para muchos de los oyentes que están escuchando el programa y aquellos que en su momento escuchen esto en mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo. Alerta, o sea, está siempre vigilando, pero a la vez ten calma. El vigilar a uno no le saca la calma, uno está prestando atención en sus asuntos, en sus vidas, en lo que tiene uno que hacer. No temas, ni desmaye tu corazón. Qué palabra fuerte que estamos recibiendo hoy, verdaderamente. Luego, en Isaías 7, me interesa que tengamos en cuenta los capítulos
versículos 10 al 17. La profecía de la Virgen, una de las profecías más importantes, donde se va a hablar de un término que solamente una vez en hebreo aparece en la Biblia. Y es el término Betulá. Betulá habla de una virgen, que sería la madre del Señor. Luego, en el capítulo 11, versículos, vamos a ir del 1 al 4, aquí nos va a dar a luz la palabra que saldrá del tronco de Jesé, que es el padre de David, el descendiente de David, que será Jesús. ¿Por qué decimos el descendiente de David será Jesús? Porque no olvidemos que San José, el padre adoptivo del Señor, o sea, históricamente hablando, viene de la familia de David. ¿Se dan cuenta por qué saldrá del tronco de Jesé, o sea, del padre de David, el descendiente de David, que es Jesús? Aquí se menciona también los dones del Espíritu Santo, como lo hemos visto en el programa Creciendo Juntos. En Isaías 11, 2 y siguientes, vamos a ver que dice la palabra: el Espíritu del Señor es espíritu de, y ahí se desmembran los nombres de los dones del Espíritu Santo: entendimiento, ciencia, fortaleza, consejo, piedad, temor de Dios. Es decir, es un texto también verdaderamente anunciador de lo que ha de ser el derramamiento del Espíritu Santo, que se desmembra de esta manera. Ese Espíritu va a reposar en el Rey de la Paz. Es el espíritu de plenificación que da el Espíritu Divino. Dicho en otras palabras, el Espíritu Santo que nos es dado en el bautismo y en la confirmación, lo que hace es plenificar a una persona. Por eso hablo de espíritu de plenificación. Plenificar significa hacer completa. Por eso cuando se enseña en catequesis, ¿qué hace el Espíritu Santo? La respuesta es: nos santifica. Y en otras palabras, ¿qué sería? Que nos completa en Cristo. La presencia viva del Espíritu en una persona que acepta ser mocionada, movilizada por el Espíritu, es la que lleva a la persona a la santidad. Porque el bautismo tiene por finalidad que la persona llegue a la santidad, o sea, a la plenificación de la vida, y solo se logra con la presencia del Espíritu Santo. Después ya me correría para el capítulo 36, Isaías 36. Habla del estanque, que era muy importante por el agua, por si saqueaban la ciudad. El templo de Salomón, el primero que se hizo, tenía una gran piscina. Por las dudas de que la ciudad fuera saqueada, ellos iban a tener siempre agua. Y hay una advertencia de que se haga eso. O sea, la prevención es algo querido por Dios. Como dice San Juan Bosco, hay que prevenir para no curar. Y acá este gesto de tener agua es una prevención. A veces nosotros, por falta de atención, no somos previsores, lo cual no es estar aferrados a nada, pero acá Dios
a través de este gesto del agua, de este estanque, nos está hablando en general qué importante es ser previsores en la vida, de lo que está a nuestro alcance, por supuesto. Dios muchas veces hace que una persona se dé cuenta y sea previsora de algo. Por ejemplo, construir un futuro. Si un joven hoy en día no tiene una ocupación o no se dedica al comercio y se esfuerza o no estudia, no tiene futuro. Entonces, si uno quiere a los jóvenes, los tiene que ayudar a encaminarse en la vida, a ser previsores para tener una vida más feliz, más completa. Si no, están condenados, digamos así, a permanecer en lo que no les gusta durante toda la vida, porque no conocen otra cosa, no se preparan para la vida. Vamos a ir ahora al capítulo 37, del 31 al 33. Aquí lo importante es que habla sobre el resto. Recuerdan que yo les expliqué en estos programas que cuando la Biblia se refiere al resto, son esos judíos que quedan siempre sin ser capturados, que pudieron escapar de ser rehenes. Y ellos van a ser los que sostienen en los distintos lugares la fe del pueblo. Y de aquí me iría al capítulo 39, 5 al 8. Al final, la profecía de Isaías a Ezequías, al rey, cuando le dijo: vendrán días en que todo cuanto hay en tu casa y cuanto reunieron tus padres hasta el día de hoy, será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice Yahvé. Fíjense cómo Dios anticipó que todo iba a ser tomado por los babilónicos. Y lo anticipó con mucho tiempo, con muchos años de anticipación. Entonces, dentro de un entorno político, si pasaban desgracias, se debe siempre a una infidelidad a Dios. Pero si se arrepienten, existe el perdón, algo que se da muchas veces en la historia de Israel. Aún los profetas que anunciaban desgracia, anunciaban también el arrepentimiento y el perdón. Esto es algo que hay que tenerlo en cuenta. La fidelidad a Dios trae bendiciones y esto en la vida real de cada uno es así. Claro, ¿qué es lo que uno puede entender como bendición dentro del contexto de la fidelidad? Siempre hay un marco en la voluntad de Dios que posibilita ciertas cosas. Pero la voluntad de Dios es única, Dios es misterio y nadie está dentro del misterio, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 2. ¿Quién puede estar en la mente de Dios? Por eso, cuando uno dice, si se mantiene la fidelidad a Dios, o sea, es lo que llamamos en el cristianismo estar en gracia de Dios, vivir en alianza con Dios, Dios siempre va a bendecir a esa persona. Tal vez esa persona, como expliqué en otras ocasiones respecto del duelo, puede no tener alegría, pero si es fiel a Dios, la persona va a tener paz, va a tener bienestar, va a tener consuelo, aunque falte la alegría. O sea, Dios siempre va a bendecir por la fidelidad que uno tiene con Él. La fidelidad no es una fidelidad angelical,
es una fidelidad humana, siempre dentro de nuestra condición, es decir, sujeta a errores, a caídas, a vacíos, a oscuridades, pero siempre con el afán de restablecer la alianza con Dios. Y por eso, en los momentos agónicos que vamos atravesando en la vida, cuando realmente trabajamos en nuestra espiritualidad la fidelidad a Dios, Dios se hace presente. Esto es algo inquebrantable, así como sucedió en la historia del pueblo de Israel, del mismo modo sucede cada día hoy en los cristianos. Dios es fiel a su alianza, ya lo revela la Sagrada Escritura. Si uno es fiel a Dios, Dios nos va a bendecir. No vamos a tener todo lo que nosotros pensamos, a lo mejor sí, pero digo, en contextos de situaciones así difíciles de la vida, a lo mejor no tenemos algo que nos gustaría tener, pero tenemos otra cosa que Dios nos da para sostenernos siempre. Renueva nuestro ánimo, por ejemplo, para seguir adelante en el camino de la vida. Cosa que cuando las personas no son fieles a Dios, no tienen ni alegría, ni ánimo, ni consuelo, ni fortaleza, nada de nada. En cambio, Dios es fiel a su alianza. Por eso nos pide siempre la fidelidad. Bueno, yo concluiría hoy con el libro primero de Isaías, que es lo que él escribió realmente, el profeta, simplemente con un dato que puede sumar. Era aristocrático Isaías y era una persona culta. Pero nos vamos a encontrar con otros cuando lleguemos a Jeremías, por ejemplo, que era un muchacho, es decir, que Dios elige a quien quiere, como quiere y a su modo. Si Dios quiere, el próximo miércoles vamos a continuar con el segundo libro de Isaías. Y así sucesivamente. Bueno, de todo corazón espero que estén disfrutando toda esta formación bíblica del Antiguo Testamento, que en un modo sencillo y gradual voy tratando de transmitir de la manera más simple que puedo, eligiendo lo que a mi entender creo que es lo más importante por donde estamos atravesando. Como les dije al inicio, nos subimos a una barca y vamos deteniéndonos en distintos pueblos. Terminamos un lugar, seguimos navegando a otro lugar. Y así, hoy, hasta el día de hoy, les decía, ya son tantos programas, en total 33 del Antiguo Testamento, que estamos realizando. Bueno, que les sirva muchísimo para la vida interior. Por eso elijo el método midrásico, aleccionador, que nos deje una enseñanza para nuestra vida espiritual, toda la palabra de Dios.